mexicano! ¡Viva! ¡Viva la República y viva la división de poderes! ¡Viva! ¡Viva el Estado libre y soberano de Jalisco! Mexicanas, mexicanos, sinaloenses, vivan los héroes que nos dieron patria y libertad. Tres tonos distintos el día de ayer en estos gritos, la noche del 15 de septiembre. El último, bueno, el primero era Andrés Manuel López Obrador desde el Zócalo capitalino, el segundo Enrique Alfaro también en Jalisco y el tercero el gobernador de Sinaloa. Mientras en el Zócalo había un lleno, o sea, estaba a reventar, en donde, bueno, pues seguramente se ha encontrado con columnas y también con muchos comentarios sobre el tinte político que le dio el presidente López Obrador el día de ayer a su último grito en el Zócalo capitalino. Bueno, pues nos quedamos a pensar justamente en dónde no había condiciones para dar ese grito. Al menos 29 municipios en 7 estados del país cancelaron los festejos patrios por no contar con las condiciones para garantizar la seguridad de la población en un contexto de ataques de grupos criminales. En Chiapas, 12 municipios donde existen enfrentamientos y desplazamiento por violencia, no se realizó el grito de independencia. En Sinaloa, el gobernador, el que acabamos de escuchar, Rubén Rocha, anunció en sus redes sociales la medida tras ataques de los municipios en Culiacán, Elota, Cozalá, San Ignacio. También los ayuntamientos de Navolato y Ahome suspendieron las actividades, cancelaron Angostura, Mocorito, Salvador Alvarado. En Durango, digamos, en los municipios que están pegados al Triángulo Dorado, también en San Dimas y Tamazula. En Nuevo León, 6 municipios más. En Michoacán, un municipio no logró, en Cotija. Se anunció la suspensión definitiva, también en Guanajuato y también en Oaxaca. Bueno, pues se habla de también un reflejo de cómo termina este sexenio. Le quedan menos de 15 días para entregar el poder a Andrés Manuel López Obrador, el reto con el que se enfrenta también Claudia Sheinbaum. Y me da mucho gusto que esté en la línea Jacobo Dayan. Él es académico de la Universidad Iberoamericana, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. Y bueno, tiene este tuit que por lo menos él pone prácticamente diario. Yo le doy retweet cada que me lo encuentro a través de mi timeline, pero es conciso y es un reflejo de este país. Dice: buenas noches. Les recuerdo que en México se perpetran crímenes de lesa humanidad con absoluta impunidad. Gracias, Jacobo, por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues un poco esto, nos gustaría esta reflexión también de lo sucedido. Seguramente hoy aparece prácticamente en todas las portadas esta fotografía del último grito del presidente López Obrador. Nosotros decidimos hablar también de estos 29 municipios en donde no hay condiciones. Y no solo eso, de los municipios, sino también de estos pendientes de este sexenio respecto a la cantidad de personas, ambientalistas que han sido asesinados en este sexenio, defensores de derechos humanos, periodistas. Nos parece que es importante ir cerrando también este sexenio e ir viendo los saldos en los cuales, por lo menos esta llamada Cuarta Transformación, en la que ayer el presidente gritaba viva la Cuarta Transformación, pues no alcanzó, ni volteó a ver a las víctimas y no alcanzó los objetivos que necesitaba este país. Jacobo, un poco ir cerrando esta conversación del sexenio de López Obrador. Pues sí, Javier, lo que tenemos es el resultado de esta política de abrazos no balazos, y déjame intentar ponerle cuerpo a esa frase. A diferencia de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, donde la estrategia era la misma, es decir, militares, prisión preventiva oficiosa, vínculos político-criminales, es decir, no ha cambiado absolutamente nada el escenario general de la estrategia de seguridad. Pero el matiz que se le dio a este sexenio es de una menor intervención en terreno. Eso es a lo que se reduce el abrazos no balazos. Por eso hemos visto menos enfrentamientos brutales entre crimen organizado y fuerzas del Estado. Con esto no quiero decir que se ha roto el vínculo entre el crimen organizado y la clase política, o entre el crimen organizado y las policías o el ejército. Es decir, eso permanece, pero lo que hay es mucho menos intervención militar en terreno. ¿Y esto qué ha generado?
en un poco la estrategia, la idea es que, y lo ha dicho el presidente en repetidas ocasiones, hoy lo dice el jefe de la guarnición militar en Sinaloa. Lo acabamos de escuchar. Sí, vamos, lo que es pues, que el crimen organizado se ponga de acuerdo y entre ellos pacifiquen. Ese es el resumen genérico de la estrategia, lo que ha generado en 6 años un empoderamiento brutal del crimen organizado, mucho más control territorial del crimen organizado y la ampliación de mercados lícitos e ilícitos que controlan. Es por eso que en 6 años hemos visto la explosión, que también existía, pero una explosión brutal de la extorsión, el cobro de piso, las desapariciones y una reducción en homicidios, porque lo que tenemos son a fuerzas del Estado replegadas y mirando lo que ocurre. Es muy grave porque parece que se ha normalizado, o sea, ahora en listas las decenas de municipios donde no se da el grito, y pareciera que la clase política dice, bueno, pues esa es la nueva normalidad y ni modo, a lo que sigue, y lo que sigue se va a discutir esta semana en el Congreso, Javier. Profundizar la militarización, ya vimos que se aprobó la reforma al Poder Judicial, sí, que lo único que hará es empeorar esta situación, porque la estrategia sigue siendo la misma, más militares e impunidad. A ver, platícanos un poco lo que viene también en el Congreso en materia específicamente de Fuerzas Armadas, que es también donde tendríamos que poner la lupa, Jacobo. Sí, se ha dicho mucho que es una reforma a la Guardia Nacional. Bueno, esa nada más es una parte de la reforma. Es decir, lo que se hará en materia de Guardia Nacional es que formalmente quedará ya adscrita a la Secretaría de la Defensa, cosa que es muy grave. Es decir, lo que estaríamos es haciendo una renuncia de la estrategia de seguridad civil en un plazo largo. Pero también la reforma tiene otros elementos, por ejemplo, una modificación al artículo 129 constitucional, que a grandes rasgos lo que dice es de que las Fuerzas Armadas en tiempos de paz solamente podrán hacer funciones relativas a la disciplina militar. Eso se eliminaría, o se pretende eliminar, dándole opción al Ejército, a la Marina, a la Fuerza Aérea, ahora Guardia Nacional, hacer las funciones que el jefe del Ejecutivo determine. Entonces, con esto se le estaría dando carta blanca para ingresar a cualquier otra actividad civil, es decir, es una derrota de lo civil, y lo que estaríamos diciendo es de que en México, pues ahora sí, formalmente y constitucionalmente, el Ejército es parte de la administración pública de manera general. Y una cosa adicional que tiene que ver con los tribunales militares. Es decir, ahora que se discutió la reforma del Poder Judicial, casualmente los tribunales, los tribunales militares no fueron tocados. Claro. Ahí no va a haber elección y no va a haber democracia, todo esto que ofrecieron falsamente, y lo que tendrán es mayor facultad para revisar los casos en los que estén involucrados militares. Si sumas la reforma al Poder Judicial, la desaparición de los órganos autónomos, particularmente el de transparencia, el fortalecimiento de los militares, bueno, el panorama es muy claro, y quien no le quiera poner nombre a eso de un autoritarismo abierto, pues sigue engañándose. Sí, estamos hablando con Jacobo Dayan y bueno, ahora digamos el otro gran tema que se va a discutir y que seguramente, digamos, el futuro parecería que va de la mano también con lo que sucedió con la reforma judicial. ¿Esperas algo distinto, Jacobo? ¿Esperas que realmente haya algo más desde la oposición, o también vamos a tener que ver cómo se hace en Fast Track y también cómo pues se dejan a los argumentos y se empiezan a cazar otra vez votos por ahí esta misma semana también? Pues incluso, Javier, creo que yo veo algo peor que eso, porque la reforma al Poder Judicial de menos generó algún tipo de resistencia y tracción social. Tiene razón. Me temo que la reforma al Poder, o espero estar equivocado, pero ante lo que hemos visto en los últimos 3 sexenios, cuando se han hecho las reformas al Poder Judicial, a los militares, al tema militar, la tracción social es mucho menor. Sí, incluso la resistencia política es mucho menor. Híjole, pues mira, me parece, Jacobo, que siempre, das en el tema y nos pones también a dónde mirar esta semana. Te agradecemos el día y el análisis esta tarde, de verdad. Gracias, Jacobo. Fuerte abrazo, Javier. Es la voz de Jacobo Dayan, siempre certero, conciso.